Bien, de vuelta con ustedes, 1:30. José Antonio Gil Yepes está con nosotros en estudio hablando de este documento dirigido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde se plantea una revisión de la política de sanciones hacia Venezuela. En contraparte, al menos 50 personas, encabezados por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, han firmado un documento solicitando más sanciones para Venezuela. Desde ese sector se ha cuestionado a estas 25 personas que han suscrito el documento, en el que José Antonio Gil Yepes también está incluido, y han dicho, en medio de este debate, que levantar las sanciones solo beneficia a Nicolás Maduro y al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ven ustedes desde el otro lado? Bueno, no es cierto, porque levantar las sanciones obviamente le da cierto oxígeno al gobierno, pero al primero que le va a dar oxígeno es al pueblo de Venezuela, que va a encontrar una empresa que también va a recibir oxígeno por quitarse de encima ese otro castigo más. Ya hablamos de los 3 castigos principales, pero vamos a suponer que este es el cuarto, el quinto, no importa, pero el ambiente dentro del el panorama ambiente de económico. sanciones es sumamente delicado. En el caso, inclusive, Venezuela ni siquiera puede renegociar su deuda externa, ni pudo recibir los $5.200 millones en derechos especiales de giro que le asignó el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central los anotó, pero esos no están ahí. O sea, nosotros seguimos con 5.000 y pico, 6.000 millones de dólares en reservas internacionales, pero no tenemos 11.000, como aparece en el Banco Central. No, eso no entró. Me los deben. Deberían ser de Venezuela, pero el Fondo Monetario no reconoce al gobierno del señor Maduro. Entonces, entonces no le entrega el dinero. Entonces, yo creo que se beneficia el gobierno, se beneficia la empresa, flexibilizando las sanciones, se beneficia los trabajadores, ¿ok? Y en el fondo sí hay una transferencia de poder, que no es al partido político o a los partidos políticos, es a la alianza entre los empresarios y los trabajadores, que quieren ver una economía mejorada y que quieren ver la diversificación de las fuentes fiscales y de las fuentes de divisa, los ingresos por una diversificación de las exportaciones de Venezuela, que se darían en parte por corregir esas 4 o 5 principales causas del freno a la economía venezolana, y se nos olvidó nombrar el tema del impuesto a las grandes transacciones, que es un baño de agua fría en un momento donde el consumidor y la empresa están sacando la cabeza a flote para ver si respiran, y por fin seguimos creciendo un poco, que no ha sido suficiente y que ha sido bastante modesto el crecimiento, pero ya es un crecimiento, no es el decrecimiento horrible que tuvimos en los últimos 6 años. Entonces, yo creo que obviamente esa alianza trabajadores-empresarios también gana una cuota importante de poder, y a esos señores no les interesa llegar a Miraflores, esos señores no están buscando la presidencia de la República, ni son partidos políticos, pero tienen que tener algo que decir, y tú tienes algo que decir, en la medida que se hace obvio que tú estás pagando más impuestos, porque tienes mayor actividad, porque tienes más ganancias, porque tienes más productividad, porque tienes menos complicaciones hasta para pagar una materia prima por $5.000 que tienes que santiguarte cuando hagas la transferencia, que no te la bloqueen porque tú eres venezolano, porque lo hacen en Europa y en Estados Unidos, para ellos evitar que lo sancionen a ellos, porque negociaste con un venezolano que a su vez tendría relaciones con el gobierno. Entonces, yo creo que ganamos todo. Ahora, los partidos políticos de oposición, la mayoría, tiene que tener cuidado de no confundir las cosas. ¿De qué depende que ellos lleguen al poder? ¿De que se mantengan las sanciones? No, si las sanciones, ya dijimos que no cambiaban gobierno. Entonces ellos pueden llegar al poder en la medida que ellos se articulen entre sí, en la medida que ellos reconecten sobre todo con la población, porque tienen niveles de identificación partidista muy bajos, y en la medida que se reconecten con la población y que empiecen a tener unos partidos más grandes y a lo mejor muchos menos partidos, pero partidos más grandes, que tengan mayor capacidad de negociación con el gobierno, ¿ok? Y que puedan incidir en imponer una pauta, no simplemente una gran cantidad de micropartidos que, como no tienen ellos mismos, no han podido construir y lo que tuvieron, han perdido parte de esa influencia por la atomización del sistema de partido y por lo pequeño que es cada uno de ellos, no puedes decirme que a través de las sanciones es que van a llegar al poder.
porque en ese estado de atomización y de pequeñez de cada partido, imagínate tú cómo le diera gobernabilidad un gobierno, cómo tendría gobernabilidad un gobierno que llegue en esas condiciones de atomización de la oposición. Yo creo que la gobernabilidad sería muy baja, inclusive entregándole, bueno, mire, ya cambiamos al gobierno del señor Maduro, entonces aquí tiene usted el poder, gobierne pues, ¿con qué? Con 40 partidos, y ninguno tiene 5% de identificación partidista. No puede. Esa es una apuesta muy rara. Hablando precisamente del ciudadano, esa identificación partidista que no supera el 5%, veíamos hace poco una medición de Data-Análisis donde se planteaban los principales liderazgos políticos del país y ninguno supera el 20%. Ninguno. Venezuela no tiene héroes en este momento. No tiene héroes en este momento, pero ¿cuál es el camino entonces o cómo lo están viendo en las mediciones de opinión pública el tema, por ejemplo, de los independientes o qué posibilidades tienen en este escenario donde hoy se habla de muchas candidaturas? Ya mucha gente ha anunciado que va a ser candidato presidencial, aunque estamos muy lejos de eso, pero el ciudadano, lo ha dicho otros especialistas que han estado con nosotros en estudio, hay un divorcio de la política con el ciudadano y que va de la mano con esos números, 20% de aprobación, el mayor liderazgo detrás de, por supuesto, del partido de gobierno. Bueno, y ahí hay un dato muy interesante, y es que en la medida que la economía, y esto es importante que lo entienda el gobierno, en la medida que la economía sí se ha recuperado, modestamente, pero se ha recuperado, resulta que el señor Maduro, que era de los más atrás en la cola del liderazgo nacionales, estaba de quinto, de sexto, de séptimo, entre más o menos unos 10 líderes, resulta que el señor Maduro, con escaso 19% de aprobación de gestión, es el primero. Entonces, oye, señores oposición, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Que con un mango tan bajito como ese, que su competidor, el señor Maduro, no tiene sino 19 puntos, ¿cómo es posible que usted no supere eso? ¿Y Henry cómo es Falcón posible? Es el más cercano. Es el segundo, el que viene después, ¿ok? Después viene María Corina, después viene... bueno, ahorita no Enrique recuerdo. Capriles, están todos exactamente, Leopoldo López, etcétera. Y bueno, después viene pero curioso que el señor Jorge el segundo Rodríguez. liderazgo es una figura que no pertenece al G4, a los partidos que son la representación de la oposición ante, por ejemplo, los Estados Unidos. Bueno, entonces imagínese usted qué es lo que está haciendo esa oposición para poder tener mérito para llegar al poder. Que tiene que tener mérito propio. Y eso se transmite o se traduce en cuanto al tema de la discusión de las condiciones electorales. ¿Quién es el que tiene que poner las condiciones electorales? El gobierno, que quite los puntos rojos, que no haga exceso de publicidad por los medios de sus realizaciones, que respete a la oposición, que no descalifique e inhabilite a los candidatos tales o cuales. No. Y el caso, siempre lo hemos dicho, que no es así. El que tiene que poner las condiciones es la oposición. ¿Con qué? Mira, hagan un partido o que sus partidos conecten con la gente, ocupándose de la gente, no de llegar al poder, no tanto de ese discurso de llegar al poder, no, sino ocuparse de la gente y argumentar a favor de la solución de los problemas de la gente. Y después, obviamente, pues articularse un poco entre ellos para que... porque no vas a producir un partido con 20% de identificación partidista. Sí, yo dije 5, pues es que ninguno tiene más, la MUD tiene 3 y pico, y de resto AD y todo lo demás tienen 2, 1 y 0, algo en identificación partidista. Entonces, eso no va a producirse un partido con 20 puntos de la noche a la mañana, para pasar los 12 puntos que tiene el PSV, que está muy bajo con respecto a lo que dejó Chávez. Pero creo que es fundamental que entonces los partidos caigan en cuenta que los que tienen que poner las condiciones electorales empieza por ellos. Ahora, que es mejor que el gobierno no ponga los puntos rojos, es mejor que el gobierno no ponga puntos rojos, que el gobierno no inhabilite a los candidatos buenos, y que no inhabilite a los candidatos buenos. Ajá, y para terminar de demostrar lo que estoy diciendo, y en Barinas, en la gobernación de Barinas, no le inhabilitaron a los candidatos, a 3, hasta que terminó siendo el cuarto, el que pudo correr. Y la brecha de la victoria fue mayor que en el primer resultado. Y la brecha de la victoria fue mucho mayor. ¿Por qué? Porque el gobierno andaba haciendo maldades y a la gente no le gustó. Y por otro lado, esos segundos y terceros candidatos de oposición no convencieron, porque el pueblo puede ser pobre, pero eso no quiere decir que sea bruto.
Eso no quiere decir que el pueblo es tonto. Entonces, ¿sabe por dónde vienen los tiros? Ah, bueno, el que representa aquí una tradición de oposición, etcétera, y que no está vinculada ni sospechosa de estar mediatizada por el gobierno es este señor. Pues vamos a votar por el señor Garrido, ¿no? Así es. Bueno, ok, entonces vamos Sergio a votar por el Garrido. señor Garrido. Y tremenda paliza que le dio Garrido, no solamente al gobierno, sino a los otros que fueron a meter la mano ahí a ver cómo enredaban. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos para compartir con nosotros. José Antonio Gil Yepes es socio director de Datanálisis. Con esto finalizamos nuestra primera entrevista y al regreso vamos a cambiar de tema. Hablamos de derechos humanos en nuestro espacio para profundizar un poco en un tema que ya lo hemos abordado con este invitado que va a estar con nosotros al regreso, Ali Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, el avance de este proceso en la Corte Penal Internacional por presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.